Espero hayáis tenido un excelente fin de semana, que la hayáis pasado muy bien. Gracias a todos por el apoyo que me dais siempre. Es para mí un placer, para mí esto es increíble todo el apoyo que me dais. Y bueno, ya sabéis, estamos continuando con el programa de televisión al que asistió Sandro en Puerto Rico. Y pues continuando aquí con este concierto que fue en 1985 con el tema Fue sin querer. Así que bueno, vamos a ponerlo aquí. Y es así. Sin querer, pues sin pensar, ninguno de los dos propuso nada. Sin querer y sin hablar, nos dimos el amor con la mirada. Y entonces no supimos cómo hacer. Tratamos de evitarnos y al final volvimos a encontrarnos sin querer. Tu mano me rozó y fue fatal. Y sin querer y sin pensar, gastamos el amor a manos llenas. Y sin querer y sin hablar, el mundo detuvimos un instante. Y sin querer y sin pensar, gastamos el amor a manos llenas. Y en ese desenfreno nos quedamos con las manos vacías. Fue una pena. Espectacular, ¿eh? ¿Cómo lo hacía, Sin querer y sin pensar, un día te alejaste de mi lado. Y aquellas cosas que juntos soñamos hoy solo forman parte de un pasado que se fue sin querer, se fue sin querer, se fue sin espectacular, la verdad. O sea, la pasión como lo que digo siempre, o sea, al público encantado, o sea, y digamos, el sentimiento que él le ponía a su, o sea, a sus espectáculos, sea en un programa de televisión, sea en un concierto, era simplemente espectacular, era un amor, era una pasión, era simplemente increíble, o sea, simplemente era maravilloso, era espectacular, la verdad, o sea, a mí me pareció que Sandro daba todo por su público y daba todo por todas esas personas que hoy en día incluso lo siguen amando, lo siguen queriendo. Es que simplemente es espectacular el cariño que le seguimos teniendo a Sandro. Yo no soy de la época de Sandro, incluso en ese espectáculo que fue en la televisión en 1985, yo todavía me faltaban unos 9 años para nacer, pero me parece increíble cómo lo hacía, cómo se determinaba, cómo
él salía al espectáculo con esa serenidad, con ese cariño, con ese toque que le daba a Sandro. O sea, para mí simplemente espectacular, increíble. Un músico que nos dejó tantas canciones bonitas, que nos dejó una época única, ¿saben? Una época única que no va a haber otro como él y me parece increíble, ¿saben? Me parece un artista que es una persona que es a seguir, un ejemplo a seguir, una persona que seguimos amando, que seguimos recordando. Eso es lo que, digamos, me gusta de mi canal, me encanta de mi canal, que recordamos a Sandro, lo llevamos en nuestro corazón y que jamás va a morir porque está con nosotros. O sea, es lo más increíble. Y eso es gracias a todos ustedes que están aquí apoyando a Sandro, que apoyáis mi canal y que seguís siempre mis reacciones. Así que bueno, estoy y estaré siempre agradecido con todos ustedes por todo ese apoyo. Y ya sabéis que Sandro aquí va a ser único siempre y lo recordaremos cada día. Así que pues nada, esto es gracias a ustedes. Yo me despido y nos